Vamos a continuar con la serie Seguros en Cristo. ¿Cómo se llama la serie? Seguros en Cristo. Ya vamos en la 13ª enseñanza. El título del tema de hoy es Ocupaos en vuestra salvación. Y hemos estado estudiando acerca de la seguridad de la salvación, de la doctrina de la gracia. Y estamos viendo algunos versículos que cuando nosotros los leemos, sacados del contexto, así nada más directamente, sin estudiar lo que viene en su contexto, y parece como que sugieren que la salvación se pierde. Entonces yo quiero que vayamos a uno de estos textos y vamos a aprender cosas muy interesantes. Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, versículo número 12. Filipenses 2, 12. Cuando lo tengan, digan ya lo tengo. Ok. Dice así: por tanto, amados míos, le decía Pablo a los filipenses, como siempre habéis obedecido. O sea que los filipenses se distinguían porque eran obedientes. Ok. No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Este texto lo leemos así, sobre todo la última frase, ocupaos en vuestra salvación, y decimos, bueno, tenemos que ocuparnos para cuidarla porque la podemos perder. Así es como suponen algunos cuando lo leen superficialmente. Pero la palabra ocupaos viene del griego katerchazomai, que significa trabajar. Significa llevar a cabo algo. Significa, en este caso, llevar a cabo el trabajo. Pero habla de un trabajar continuo, persistente, perseverante, día con día. Y este trabajar para llevar a cabo, esta ocupación para llevar a cabo el trabajo significa la formación de Cristo en nosotros los que creemos, los creyentes. Eso significa ocupaos en vuestra salvación. La palabra salvación se entiende bajo los principios que nosotros vimos la semana pasada, que lo que indica el conjunto de la frase. Entonces, aquí yo les voy a hacer una pregunta. Dice aquí ocupaos, trabajar significa llevar a cabo el trabajo. Y les pregunto, entonces, esto significa que debemos trabajar continuamente para que por las buenas obras nosotros podamos preservar la salvación que nos dio el Señor por gracia por medio de la fe, porque corremos el peligro de perderla. ¿Eso significa? No, un rotundo no, es obvio. Sí, otra pregunta, entonces, ¿a qué se refiere Filipenses 2:12? Vamos a aplicar otra vez el principio del contexto. Vamos al capítulo 1. Capítulo 1. Vamos al versículo 3. ¿Ya lo encontró? Dice Pablo: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. ¿Rogando qué? Fíjense, ¿qué pedía Pablo? Por vuestra comunión en el Evangelio. Significa vuestro trabajar en lo que dice el Evangelio, ya como creyentes, creyendo, poniendo en práctica la palabra de Dios, desde el primer día hasta ahora. Se refiere desde el día que ellos creyeron hasta ese tiempo. Versículo 3. Estando persuadido de esto, dice Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra. ¿Qué significa empezó en vosotros la buena obra? Significa la formación de Cristo en nosotros. No significa la obra de la salvación, porque la salvación esa la obtenemos por gracia, por medio de la fe, y eso es en un instante. ¿Sí? Entonces, porque el que empezó la obra, el que comenzó en vosotros la obra, la perfeccionará.
O sea, en el momento en que tú recibiste a Cristo, ahí empezó una obra de Dios dentro de nosotros. ¿Cuál obra? Formar a Cristo en nosotros, formar el carácter de Cristo en nosotros. Y esa obra que Él empezó la perfeccionará, es decir, la irá puliendo cada día, cada día. Por eso dice en 2:12, ocupaos, trabajar continuamente en vuestra salvación, es decir, en la obra de la formación de Cristo dentro de nosotros. Dice entonces que esa buena obra que Él empezó la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué significa esto? Que no dejaremos, Dios no dejará de hacer la obra en nosotros y nosotros de poner atención en formar a Cristo cada día hasta que Cristo venga. Es decir, este proceso de perfeccionamiento durará, ¿cuánto durará? Toda la vida, toda la vida. Dice el versículo número 7, como me es justo sentir esto de todos vosotros, pues por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. ¿Ven? Ahí está, ya son salvos. Pero ahora el que empezó la obra tiene que seguir trabajando en nosotros, porque Dios dice, me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, cuando Él venga. Ahora quiero que notes el versículo 11. Cuando Él venga nos quiere encontrar como llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Entonces es claro que el contexto nos está hablando de una formación de Cristo en nosotros. Ahora, si ustedes van al versículo 15, dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia. Fíjate, predicar a Cristo por envidia. ¿Puedes creer eso? Pues ahí está. ¿Cómo es predicar a Cristo por envidia? Unos predican a Cristo por envidia y contienda, otros de buena voluntad. ¿Cómo predicas tú el Evangelio? ¿Por envidia, por contienda o de buena voluntad? Entonces aquí Pablo está poniendo en entredicho actitudes del corazón, forma de proceder de cada cristiano. Ok, en el versículo 21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Es decir, él no tenía otra razón de vivir si no era Cristo. Para mí el vivir, el estar cada día con Cristo porque quiero ser como Él, para mí el vivir es Cristo. Y el morirme es ganancia. ¿Por qué? Porque ya se acabaron todos los afanes. Entonces dice, nos vamos hasta el versículo, al capítulo 2. Dice, por tanto, ese por tanto es una frase que tiene conexión con lo que se dijo en el capítulo 1. Por tanto, en vista de lo que acabamos de leer, que el que empezó en nosotros la buena obra la perfeccionará, que quiere que tengamos fruto de justicia porque Él nos va a dar galardones, que tengamos actitudes correctas, que no haya contiendas ni envidias, sino buena disposición de corazón. Capítulo 2, versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, fíjense, consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, fíjense, todo esto que estamos viendo aquí está hablando del carácter de Cristo, que los filipenses deberían demostrar también. Afecto entrañable, misericordia, consuelo de amor, consolación. Versículo 2, completen mi gozo, sientan lo mismo, dice, teniendo el mismo amor, unánimes, fíjate, amor, unidad, sintiendo una misma cosa. Versículo 3,
Nada, nada, absolutamente hagáis por contienda. ¿Cómo predicaban algunos? Por envidia y contienda. Dice, no, ustedes filipenses, no, nada hagan por contienda o por vanagloria, por orgullo, por soberbia, no, eso no refleja el carácter de Cristo. Antes bien, con humildad, ¿se acuerdan que Cristo dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde? La humildad es el carácter de Cristo. Cristo era humilde. Y entonces Pablo dice, ustedes también, mejor con humildad, dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. O sea, humildad. Versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, es decir, sin egoísmos. ¿Están comprendiendo? Sino cada cual también por lo de los otros, es decir, con un espíritu altruista, con un espíritu bondadoso, generoso, de amor, de consolación, de perdón. Eso era lo que Pablo les está escribiendo a los filipenses, que significa el que empezó la buena obra la terminará. Entonces les dice, ustedes despójense de toda contienda, envidia. No, ustedes no. Ustedes hagan las cosas sin egoísmos, háganlo de buena gana. Porque Dios, cuando venga Jesús, quiere encontrarlos con mucho fruto de justicia que abunde en vuestra cuenta, para que reciban galardón completo. Entonces, fíjense, entramos al versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? De humildad. Fíjense, este sentir se refiere a la actitud. El sentir se refiere a la disposición de obediencia a Dios, para que entonces se pueda formar Cristo en nosotros. Fíjense en el versículo 6. Primero en el 5 dice, haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La pregunta es, ¿qué significa haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo? Seguimos leyendo. El cual, o sea, Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Como diciendo, bueno, yo soy Dios, ¿por qué tengo que hacer lo que morir por ellos en la cruz? No, él no se aferró, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Se acuerdan que dice en el versículo 3, con toda humildad? Y luego dice acá que se humilló. Haya pues ese sentir que hubo en Cristo, haya en vosotros ese sentir que hubo en Cristo, se refiere a eso, querer ser como Él. ¿Cuántos quieren ser como Él? Ok, sigo leyendo. Versículo 8, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, digan todos obediente. Es decir, voluntariamente se hizo Él obediente. ¿Qué les dijo en el versículo 12? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Es decir, los filipenses estaban muy bien entendidos de que Cristo quería formarse en ellos, que la voluntad de Dios era que ellos reflejaran a Cristo, y es lo mismo para nosotros hoy. Entonces, retomo el versículo 8, diciendo que se hizo obediente, pero esa obediencia lo llevó ¿hasta dónde? Hasta la muerte, y muerte de cruz. Versículo 9, por lo cual, por tal razón, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo, ¿qué? Es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y es continuo el versículo 12. Por tanto, ¿qué significa ese por tanto? Es una conexión que hay con lo dicho en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Repito, ¿qué les dijo en el capítulo 1 y en el capítulo 2? Que sean como Cristo. ¿Estamos o no? Humildes, sin envidia, sin contienda, sin celos, sin egoísmos. Por tanto, dice, en vista de esto, amados míos, dice,
como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, como para querer quedar bien con Pablo, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué significa ocupaos? Trabajar continuamente ¿en qué? En que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, ese ocupaos no se está refiriendo a cuidar la salvación, porque ahí salvación no significa condenación del infierno, sino salvación ¿de qué? De las contiendas, de las envidias, de los celos, del egoísmo, y mostrar un espíritu humilde y, como hijos de Dios, obedientes. ¿Qué es entonces el que comenzó la buena obra? El que comenzó a formar a Cristo en vosotros, no va a dejar de trabajar en vosotros hasta que Cristo venga por cada uno de ellos. ¿Entendieron, hermanos? Ok, vamos al versículo 13, perdón. Entonces dice al final del 12: ocupaos en vuestra salvación, en que Cristo se forme, con temor, con temblor, es decir, con preocupación, pero no la preocupación así de nervios y eso, sino poniendo atención. Versículo 13: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pregunto, ¿qué significa que Dios produce en vosotros el querer? ¿El querer qué? Ser como Cristo. El que Dios produce en nosotros solo lo puede producir en un nacido de nuevo. ¿Estamos? Dios produce en todos los nacidos de nuevo el querer, pero también les da el hacer, el poder para hacerlo. Entonces, el que comenzó la obra en cada uno de vosotros pone en cada uno de nosotros el querer ser como Cristo y el poder para poder ser como Cristo. ¿Me expliqué? Ok. Versículo 14, reitera San Pablo: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Versículo 16: asidos, agarrados, arraigados, ¿en qué? En la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Ven? ¿Cuál era el trabajo de Pablo? El que yo estoy haciendo ahorita. ¿Qué estoy haciendo ahorita? Enseñándoles de cómo podemos ser formados a la imagen de Cristo, que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Por eso Pablo decía: por lo tanto, pues, ocúpese cada uno en esas áreas que sabe que son flacas, débiles. Ocúpense con preocupación, poniendo atención. ¿Por qué? Porque miren, ya Dios puso el querer como el hacer, ser como Cristo, pero también les puso el poder para que ustedes lo puedan lograr. Dice: hagan todo pues sin murmuraciones ni contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios. En medio de un mundo perdido, ustedes resplandecen como luminares, dice. ¿Qué es lo que resplandecen en nosotros como luminares? El carácter de Cristo. ¿Están comprendiendo? Ahora, estamos en el contexto. Vamos al capítulo 3. En el versículo vamos al 7. Pero un poquito más arriba para tomarle más sentido. El 4, 3:4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Aquí carne significan los logros de la naturaleza carnal caída. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, decía Pablo. ¿Por qué? Miren, yo fui circuncidado al 8º día. Cumplieron mis padres con la ley. Y yo desde chiquito, fíjense,
Bien. Del linaje de Israel. Wow. De la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. Es decir, estricto observador de los ritos de la ley. Eso es un fariseo. Versículo 6. En cuanto a celo, nadie me puede decir nada. Perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, Pablo era un hombre realmente notable en cuanto a la observancia de la ley. Pero recuerden que a él mismo le fue revelado que por las obras de la ley ninguno será justificado. Por eso dice en el versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia. ¿Cuál ganancia? Lo de arriba que acabamos de leer. Dice, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Todos los logros de la carne. ¿Estamos? Las estimo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Es decir, ya no me importa todo aquello. Ahora lo que me importa es conocer a Cristo más. Ya lo conocí cuando nací de nuevo, pero ahora Él quiere perfeccionarse en mí. Empezó una buena obra y tiene que trabajar con mi carácter, con mi forma de ser, con mi forma de pensar. Cuando me vengo a dormir a la iglesia, todo eso tiene que trabajar el Señor. ¿Verdad que sí? ¿Qué más dice? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, dice. Ese perdido todo se refiere a los logros de la ley, los logros de la carne. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué significa tengo por basura? La palabra griega que se usó para traducir basura es una palabra griega que significa estiércol, significa excremento. Así significa, es fuerte. La traducción aquí, lo tengo por basura. Bueno, le pusieron basura para que no se escuchara tan fuerte. Pero ¿alguno trae una Biblia donde dice estiércol? Mire, ahí está uno. ¿Alguien más trae? Allá está otro, allá está otro. Entonces me están dando la razón, ¿verdad? Es que el estiércol huele mal. Escuchen bien, ¿qué tenía por estiércol, por excremento maloliente Pablo? ¿Todo qué? Todos los logros de la carne, todos los logros, toda la justicia propia la tenía como algo maloliente que no servía para nada. Dice, con tal de ganar a Cristo. Este ganar a Cristo se refiere al conocimiento ahora, porque él le había sido revelada que la salvación era por fe, por gracia, por medio de la fe. Y ahora, acuérdense que él oraba en el versículo del 1 al 11 que leímos del capítulo 1, para que estén llenos del conocimiento, para que conozcan cada vez más, que tengan comunión con el Evangelio, que conozcan más a Cristo, porque conociendo más a Cristo nos damos cuenta cómo es Él. Entonces al verlo queremos ser como Él. Ayer, después de este mensaje, se me acercó un joven de 18 años y me dice, pastor, ni yo me aguanto, dice, yo quiero cambiar. Mi carácter, tengo un carácter horrible, dice. Mi carácter me ha hecho que me corran de la escuela, me ha hecho perder trabajos. Ninguna muchacha quiere ser mi novia. En mi casa tengo una de problemas por mi carácter. Ya, pastor, ayúdeme. Y entonces, estuve casi una hora con él enseñándole. Mira, ¿cuáles son tus áreas débiles? No, pues esta. Bueno, ahí tienes que ocuparte. Ahí tienes tú que pulir, dejar que el Señor pula esa área. Ya después de casi una hora de haber platicado, le pregunté, porque me hacía preguntas muy obvias. Yo le dije, oye, ¿cuánto tiempo tienes de convertido, de nacido de nuevo? Y me dice, no, pues un par de meses. Ay, por ahí hubieras empezado. Dice, pues usted me hubiera preguntado. Porque con un par de meses de convertido, pues es obvio que no es un dechado de perfección.
Le dije, sin embargo, tú estás dando un paso muy importante. Tienes ventaja sobre otros cristianos. ¿Cómo? Me dice. Te voy a explicar cuál es tu ventaja. Que ya reconociste que ni tú mismo te soportas. ¿Y qué tengo que hacer? Mira, como eres un recién convertido, el que empezó la obra en ti. A ver, yo te pregunto, cuando te convertiste hace unos meses, ¿qué cambios hubo en tu vida? No, bueno, pues dejé de tomar. ¿Ves? Ya no me emborracho. ¿Ves? Ya está uno allí. Pero mi carácter, bueno, Dios va a tratar con tu carácter. Pero tú tienes que ocuparte en ser salvo de esos arranques de ira que tú tienes y de enojo, y que no te puede decir el maestro, trajiste la tarea, pues ¿qué le importa? ¿Cómo que qué le importa? No, tienes que tener control sobre tu vida, sobre tu temperamento, sobre ti mismo, sobre tus reacciones, y vas a tener que ocuparte en estos días, porque el Señor ya puso el querer como el hacer. Él, un recién nacido de un par de meses, entendió perfectamente lo que yo estoy diciendo. ¿Cuántos que tienen años no me están entendiendo? ¿Todos entendieron? A ver, levanta la mano el que entendió. No, pues se vieron obligados, ¿verdad? Pues claro. Pues yo. Sí. Ahora, vamos a ver. Ocupaos en vuestra salvación. Piensa en esa frase. Mientras seguimos leyendo el versículo donde nos quedamos, que lo tengo por basura, por estiércol para ganar a Cristo. Versículo 9. Y ser hallado en Él. Esta frase significa fundido totalmente. Como le dijo a los Gálatas, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. No teniendo mi propia justicia, ahí ya él ya había entendido y está narrando lo que pasó, que es por la ley, sino la que es de la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. Ese conocimiento es un conocimiento íntimo, no solamente intelectual, no, es un conocimiento íntimo. Y conocerle, dice, de tal manera que pueda yo conocer aún el poder de su resurrección. ¿En qué tremendo? Yo resucitaré, conocer el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Se acuerdan que dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado? Ya no vivo yo. Consideraos pues muertos al pecado y vivos para Dios. Estamos crucificados juntamente con Cristo. ¿Cuántos siguen allí clavados? ¿Ya se les olvidó ese mensaje? Entonces contéstenme, ¿cuántos siguen clavados ahí? ¿Tan poquitos? Bueno, vamos al mensaje número 7 para volver a explicarles. ¿Cuántos siguen clavados ahí? Ya se murieron al pecado. Estamos muertos. Por medio del bautismo enterraron al muerto. Cuando nos sacaron del bautismo, simbolizamos que hemos resucitado, pero todavía no se da ese evento. Pero en tanto se da, estamos siendo madurados y perfeccionados, y Dios trabaja en nosotros. Por eso, una vez más, debemos de recordar y entender que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Que te corrieron del trabajo, Dios está tratando contigo. Que te robaron tu carro, que te lo chocaron, no sé, infinidad de tribulaciones, infinidad de pruebas que Dios usa. ¿Para qué? Para formar a Cristo en nosotros. Eso es, que Él empezó la obra y la está perfeccionando hasta que venga Cristo, porque nos quiere encontrar con la mejor vestimenta posible y nos quiere entregar galardones. Sigo leyendo. Versículo 11. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, porque él creía que Pablo, estando en vida, iba a venir Cristo, dice. Pero si no, pues en la resurrección. Versículo 12. No que lo haya alcanzado ya. ¿Alcanzado ya a qué se refiere? ¿Alcanzar su salvación? No. Alcanzado, no es que lo haya alcanzado ya. A ver, piénsenle. ¿Qué significa? Ser como Cristo. Todavía no lo he alcanzado ya,
ni que ya sea perfecto. Todavía no. Porque esa perfección se va a lograr hasta que Cristo venga, la perfección total. No que yo ya lo haya alcanzado, ser como Cristo. No soy perfecto todavía. Él reconocía que el que había empezado la buena obra lo seguía perfeccionando, aún a él mismo. Dice, sino que prosigo, camino hacia adelante, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Escuchen bien, ¿qué significa por ver si logro hacer aquello por lo cual también fui nacido por Cristo? Fíjense, alcanzar aquello para lo cual que se logre en mí. Cuando Cristo me alcanzó a mí, ¿para qué me alcanzó? ¿Para qué me asió? ¿Para qué me tomó? ¿Para qué me llamó? ¿Para qué me hizo hijo suyo? ¿Para qué? Para hacerme como Él. Romanos 8:29. Y a los que llamó, esos también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Eso significa asirme de Él, así como Él me asió, y yo quiero que se logre en mí, yo quiero poner lo mío. Eso significa ocuparse en la salvación, no en cuidarla porque se me pierde. Versículo 13, fíjate lo que dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Lo aclara. No, todavía me falta mucho, yo mismo estoy siendo perfeccionado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. 14, prosigo a la meta. ¿Cuál es la meta? Aquí. ¿Alguien me puede decir? Llegar a ser como Cristo. Muy bien. Esa es la meta. Prosigo a la meta, porque la meta no es la salvación, porque la salvación esa ya la tenía Pablo. Cuando él dice, dejo todo atrás, prosigo a la meta, ¿qué es la meta? Llegar a ser como Cristo. ¿Cuántos reconocen que no lo hemos alcanzado ya, esa meta todavía? ¿Sí la reconocen? Algunos deberían de hacerle hasta con los dos pies así, porque el Señor tiene mucho que trabajar, más que con algunos otros. Bueno, prosigo a la meta. Y aquí te lo aclara, al premio. ¿Se acuerdan que hay galardones por hacer buenas obras ya? No para ganarnos la salvación, sino como evidencia de la salvación. Y una de ellas es que Cristo sea formado. Y una de las metas de Dios para que sea formado es que seamos obedientes. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es lo que quiere Dios que seamos, obedientes. Díganlo fuerte. Obedientes. ¿A qué? A la palabra de Dios. Porque el que oye y no hace, construye sobre la arena. Vienen las tempestades y los problemas y no aguanta nada y se le cae todo. ¿Por qué? Porque no tiene carácter. No está Cristo formado en él. ¿Por qué? Por carnal, por rebelde, porque no, aunque es salvo, pero pierde sus galardones. ¿Qué más? Prosigo a la meta, al premio. ¿Qué te va a dar ese premio? Dice, al premio. Y luego añade, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pregunta, ¿cuál es el supremo llamamiento de Dios para nosotros en Cristo? ¿Cuál es? Díganlo. Ser como Cristo. Digo, les repito, vamos a repetirlo otra vez. Al cabo yo no llevo prisa. ¿Ustedes llevan prisa? Ah, bueno, entonces va. Abran su Biblia en Filipenses 2:12. Digo, yo les estoy haciendo el estudio para que ustedes vean todo lo que dice el contexto. Entonces, volvemos. ¿Qué significa
el supremo llamamiento. ¿Llamados a qué? ¿Ve? Ese es el supremo llamamiento. Por eso tenemos que ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Pero no la salvación en sí, como tal, de condenación del infierno, o de salvación del infierno, mejor dicho, sino de salvación, ¿de qué? De todos nuestros rollos que traemos, hermanos. Envidia, celos, robos, mentiras, de todo eso. Eso es lo que nos debemos ocupar. Por ejemplo, ¿cuántos esposos hay aquí? A ver. Ok, hay una responsabilidad definitiva en la Biblia. Hay mandamiento de Dios respecto a los esposos. ¿Estamos? Entre otras cosas, dirigir la familia, sustentarla, proveer para sus necesidades físicas, materiales, espirituales también, porque somos cabeza del hogar. Ok, hay algunos varones que son descuidados en eso. De esos varones que, aunque son cristianos, pero no hacen nada, le dejan todo a la esposa. Y sabes una cosa, necesitas ocuparte en ese rasgo de debilidad de tu carácter. Y las señoras que no se someten muy bien, que digamos, a sus maridos, así como al Señor debemos estar sujetos, tienen que poner atención en ese rasgo. ¿Me estoy explicando? Tenemos que ocuparnos en esas cosas para que cuando Él venga nos encuentre como luminares, como alguien que brilla el carácter de Cristo. ¿Se acuerdan que dijo Él? Ustedes son la luz del mundo, y el mundo va a ver vuestras buenas obras y glorificarán al Padre. ¿Pero qué es ver las buenas obras? Ahí no se refiere a dar limosna, porque eso también lo puede hacer un ateo. ¿A qué se refiere? A ser como Cristo, a reflejar el carácter de Cristo. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es el llamamiento qué es el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús? Ser como Cristo. Tenemos que trabajar, hermanos. ¿Cuáles son tus puntos débiles? A ver, piensa así rápido. ¿Cuáles son? ¿Eres envidioso? ¿Eres celoso? O como me dijo un varón ayer también, me dijo: ay, pastor, yo todavía digo unas palabrotas. ¿Cuánto tienes de cristiano? No, pues como 10 años. No. Eres un descuidado. A ese punto ya deberías tú tener control sobre lo que hablas. ¿No es cierto? Ok, ¿qué debo hacer? Bueno, pon atención a esa área. Es que se me salen. Oye, pastor, ¿qué Dios no va a juzgar por la intención? Yo lo digo así nomás. La Biblia es clara: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. No maldigáis. Ese es un ejemplo. A ver, piensen, ¿qué es unas debilidades tuyas? Yo sé cuáles son las mías, y yo me ocupo en ellas. Me tengo que ocupar en ellas. Por ejemplo, si eres flojo para levantarte en la mañana que tienes que ir a trabajar y lo siento, mijo, dice el Señor, tienes que levantarte a trabajar. Dale permiso a tu esposa que te levante con un cacerolazo en la cabeza. Mi amor, es que pongo el despertador y en cuanto suena, y otra vez. Y luego ya te levantaste tarde y de mal humor y maldiciendo a todo mundo, y sales a la carrera, se te atraviesa el perro y lo maldices, y hasta el dueño también. ¿Qué tienes que hacer? Ocuparte en eso. ¿Me estoy explicando? Tienes que decir: bueno, me voy a dormir 1 hora más temprano, ya no voy a ver tanto los protagonistas del mundial, y me voy a descansar 1 hora más para levantarme bien. Tienes que poner cartas en el asunto, porque Él empezó la buena obra, pero necesita tu
obediencia. ¿A poco crees que Dios va a llegar y te va a manipular y ya te cambió? No, no es así. Tienes que disponerte, es obediencia. Y en la obediencia está implicada la voluntad. Quiero, obedezco, quiero, desobedezco. Entonces, ¿qué quiere Dios de ti? Obediencia para tu formación de Cristo en ti. ¿Cuántos dicen así es? Ay, espero les haya explicado con claridad. Que no significa que ocupados de vuestra salvación es porque la vas a perder. No está hablando nada. En ningún momento es un mensaje evangelístico aquí, en Filipenses. Y mucho menos de que la salvación se les pierde. Pero que sí nos preocupemos de que Cristo sea formado en nosotros. Ok, vamos a Hebreos 10. Hebreos 10. Mire, vamos a estudiar una de las cartas más difíciles que hay. Por una sencilla razón, de que es una de las epístolas más profundas que hay en la Biblia, esta y junto con la de Romanos. No solo son las más difíciles de entender y de estudiar, sino aún de explicar, porque requiere un conocimiento previo del Antiguo Testamento. Y yo entiendo que muchos de ustedes son nuevos, que no tienen un conocimiento previo del Antiguo Testamento. Entonces van a tener que ser pacientes con esto. Y la paciencia es un fruto. Es que Dios los va a probar si son pacientes o no. Porque como es difícil esta carta, parece como que al estarla enseñando se va a tornar un poco aburrido. Pero no está aburrido. Lo que pasa es que muchos, al no entender, al no sentirse emocionados, quieren ser ricos, sí, y como nos vamos a meter a las profundidades de la palabra de Dios, pues a muchos les va a ser así como que ay, y se van a echar un sueñito. Pero yo quiero animarlos a que no permitan, tengan control sobre ustedes mismos y no se duerman, porque esto que vamos a estudiar a continuación es un bistec de este tamaño, así gordote, bien cocidito. ¿Para qué? Para que crezcan bien, fuertes. ¿Cuántos quieren estar fuertes? Entonces no se duerma, porque nadie puede comer dormido. Ok, Hebreos 10, 26. Porque si pecaremos, voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Ya ve, pastor? Si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados. Y volvemos al mismo punto. Leemos, porque si pecaremos voluntariamente, ¿a qué se refiere? Cuando nosotros leemos así nada más, pecar voluntariamente decimos, bueno, ofender a mi mamá, robarme lo que no es mío, pecar voluntariamente. Está allí el billete de 500 pesos no es tuyo y dices, yo sé que robar es malo, pero, y está ahí la tentación y dices, pero yo los necesito. Entonces tú ya lo tomas y te lo llevas y dices, pues pequé voluntariamente. Porque si lo leemos así nada más, pues eso dice, ¿cierto? Pero ¿qué les parece si estudiamos el aburrido contexto? ¿Quieren estudiar el aburrido contexto? Sí, ¿ya ven? Pues sí, ok, vamos para allá. Vamos a estudiar el aburridísimo contexto. ¿Qué significa pecar voluntariamente? Escuchen bien. Se refiere a los judíos. ¿A quién fue escrita la carta a los hebreos? A los judíos. ¿Qué creían los judíos? Que la salvación venía por hacer las obras de la ley, ¿cierto? Entonces la discusión de todo el libro de Hebreos es de que no es cierto que la ley justifica, sino la fe en el sacrificio y el derramamiento de Cristo, de su sangre en la cruz del Calvario. De eso trata, lo van a ver. Entonces, ¿qué se refiere pecar voluntariamente? Se refiere a los judíos que deliberadamente
y hasta con soberbia rechazaban el único sacrificio que era capaz de borrar sus pecados, el sacrificio de Cristo. Pecar deliberadamente aquí tiene una connotación que se refiere única y exclusivamente a rechazar el mensaje de que Cristo es el único que puede salvar. Se los voy a demostrar con el contexto, ¿ok? Vamos al capítulo 9, versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. Se refiere al tabernáculo que tenía Israel, ¿se acuerdan? Donde había un atrio, un lugar santo, un lugar santísimo. Dice, no entró Cristo en el santuario hecho de mano, que era figura, sombra del verdadero, sino que entró en el cielo mismo, en la misma presencia del Padre, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Versículo 25. Pero lo hizo no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. ¿Sangre de quién? De animales, muy bien. Versículo 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces, desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Yo quiero enfatizar la frase quitar. En el griego original significa borrar completamente. Es decir, que ya no existen más. Ya fueron borrados. Eso era diferente a la sangre que el sacerdote tomaba de los animales, la llevaba al propiciatorio, rociaba en el propiciatorio. ¿Se acuerdan que estaba el arca y el propiciatorio? Y era para decir, Señor, sé propicio, es decir, perdona nuestros pecados, Señor. Y luego el sumo sacerdote salía con una rama de hisopo, la impregnaba de sangre y rociaba, simbolizando perdón de pecados. Pero esos pecados no eran borrados, eran cubiertos solamente. Era como ponerles algo nada más encima. Pero aquí dice que el Señor se presentó para quitar de en medio el pecado. Ok, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Escúcheme, este solo versículo contradice terminantemente la filosofía de la reencarnación. ¿En qué consiste? En que tú puedes tener múltiples vidas, de que tú mueres y según te hayas portado, reencarnas. Si te portaste mal, reencarnas en una rata. Si te portaste, pues más o menos, en una cucaracha. Si te portaste, pues mejorcito, en una vaca. Háganme favor. Por eso hay en Tailandia y en muchos países, Indonesia, hay templos que están llenos de ratas. ¿Se han fijado en eso? No sé cuántos han visto en la televisión. Y tú dices, ay, ¿por qué no las matan? No, porque dicen, no la mates, no vaya a ser mi abuelita. No, eso es lo que es en serio, ¿eh? Suena así irracional y ridículo, pero esa es la ridiculez de esa filosofía. Está establecido para los hombres. ¿Quién lo estableció? Dios. Que mueran una sola vez. Y después de eso, juicio. No hay reencarnación y cosas de esas. No existe eso. ¿Qué más? Versículo 28. Así también, Cristo fue ofrecido una sola vez. ¿Cuántas veces? Una. Para llevar los pecados de muchos. Esos muchos son los que han creído y los que creerán. Y aparecerá, vendrá por segunda vez Cristo, sin relación con el pecado. Es decir, no tiene nada que ver ya cuando Él venga por los que creyeron con cuestión de que si eres pecador o no. Ya no, ya vendrá sin relación con el pecado.
en cuanto a nosotros, porque el versículo termina diciendo, vendrás en relación con el pecado, versículo 28, véanlo allí, para salvar a los que le esperan. Pregunta, ¿para salvarlos de qué? ¿De la condenación del infierno? No, porque aquí salvar a los que le esperan, nadie puede esperar su venida si no es hijo de Dios. ¿Qué significa? Ven pues que aquí salvar no significa salvar de la condenación del infierno. Aquí salvar es otra cosa. ¿Alguien me puede decir qué es? Para salvarnos ya de todos los sufrimientos de esta vida, hermanos. Porque cuando estemos con Él allá, yo me tengo que ir, dijo. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Yo voy a prepararles lugar para vosotros, pero vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Allá en el cielo no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor. Vendrá a salvar a los que le esperan. ¿Qué significa salvar a los que le esperan? Que ya se va a acabar todo afán, toda lágrima, todo llanto, preocupación, todas las luchas, ya se acabará. ¿Quiénes serán salvados? El que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿De qué? De todo eso. Porque ya somos salvos. Pero seremos salvados finalmente de todos los sufrimientos y de este valle de lágrimas. Se oyó a telenovela. Capítulo 10. Seguimos con el aburridísimo contexto. ¿Está aburrido? Entonces, ¿por qué se duermen? Y como estoy medio, no veo muy bien, los de arriba se me pueden dormir porque no. A ver, ustedes que ven bien, ¿se están durmiendo ya? A ver, levanten las manos, así, háganle así. El que está hasta allá, hasta la esquina. Ve, el que está hasta arriba en la esquina, ve arriba en tu techo, ¿ves el hoyo que está ahí? Por ahí entra un rayo. ¿De veras? Ok, ¿seguimos? Capítulo 10. Entonces Él vendrá por los que le esperan. Capítulo 10, versículo 1. Porque la ley de Moisés, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, es decir, todo en el Antiguo Testamento era simbolismo, no era sustancia. Todo esto, dice, los sacrificios de animales, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Nunca puede. ¿Qué significa que nunca puede hacer perfectos? Que nunca pueden darnos una salvación como lo hace la sangre de Cristo. Eso significa, nunca puede hacernos perfectos delante de Dios. ¿Cómo nos ve Dios a los que hemos nacido de nuevo delante de Él? ¿Cómo nos ve? Perfectos. ¿Qué significa perfectos? ¿Que no fallamos? No. Aquí perfectos, ven, aquí encontramos otra vez lo mismo. Aquí perfectos tiene otra connotación. ¿Qué significa? Que delante del Padre estamos sin mancha. ¿Por qué? Porque nuestros pecados ya han sido borrados. Eso significa, Él ya nos ve como perfectos. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. ¿Cuántos están en Cristo? Ninguna condenación hay. Ninguna. Pero ¿y el pecado que hice ayer? Confiésalo a Dios y Él es fiel y justo y te perdonará y te limpiará de maldad. Pero ninguna condenación hay. Entonces, todos esos rituales, pencas de nopales en la espalda, corretizas de rodillas hasta San Juan de los Lagos, todo eso, escúchenme bien, no tiene poder alguno, es incapaz, es imposible de hacer justo a alguien delante de Dios. Porque si así fuera, entonces ¿para qué vino Cristo a morir? Cada quien arrégleselas. Y ya me imagino a Chuy colgado de arriba para agradar a Dios, de cabeza, ¿verdad? Versículo número 3. No, en el 2. De otra manera, dice, cesarían de ofrecerse los sacrificios estos, porque ya hicieron perfecta a la gente. Pues los que los tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado.
Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, ¿ven? O sea que tú llegabas y decías, ay Señor, me perdonaste el pecado, pero hace 15 años yo era un hombre de lo peor. Hace 15 años yo le pegué a mi esposa. Hace 20 años ella me dio un cacerolazo. Y siempre era ir a recordar los pecados. ¿Por qué? Porque no podían borrarlos la sangre de los animales. Versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Ven? No puede. Por lo cual, estando en el mundo, dice, y Cristo habla aquí proféticamente tomando escrituras del Antiguo Testamento. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Encarnación de Cristo, ¿sí? Encarnación de Cristo. Me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, Padre. Entonces dije, o sea, Cristo, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el libro, en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. ¿Qué es lo primero que lo quitó? El sacrificio de animales. Y establece lo último, el sacrificio de Jesucristo. Versículo 10. En esa voluntad somos santificados. ¿Qué significa eso? En esa voluntad del sacrificio que Jesús tuvo para morir por nosotros, en esa voluntad que Él tuvo para morir por nosotros, somos santificados. ¿Qué significa esto? Perfecta salvación. Eso significa. Mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecho, ¿cuántas veces? Una vez para siempre. Versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando, pero estos sacerdotes no son sacerdotes católicos, son del Antiguo Testamento, del linaje de Leví. Ciertamente, aunque, déjeme decirle algo, la misa, ¿quién sabe lo que es la misa? Es una repetición del sacrificio de Cristo, lo cual está en contra de lo que estamos leyendo. Porque ¿cuántas veces fue sacrificado Cristo? Una sola vez. ¿Ven? Ok, sigo leyendo. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Nunca, ¿se imaginan? Wow. Versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, ya no hay más, una sola vez, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos, ¿quiénes son sus enemigos? Los que rechazan su sacrificio, los que rechazan su sangre. En este caso, los hebreos que rechazaban la sangre de Cristo y preferían la sangre de los animales. De allí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Qué es perfectos? Salvación eterna, intocable, inmanchable, inmarcesible, incorruptible. ¿Qué hizo el Señor con una sola ofrenda? Nos hizo ¿qué? Perfectos. ¿Qué es perfectos? Ya no se nos imputa pecado, porque hemos creído y han sido borrados nuestros pecados. Versículo 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. ¿Qué es lo mismo? De que la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo es suficiente. Nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor,
Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, escuchen esto. Está permitido que se desmayen, que griten, que aplaudan, que no sé, lo que quiera hacer, quedarse así maravillado, pasmado. Yo no sé cuál quiera ser su reacción, pero escucha este versículo y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más. Entonces hay algunos ahí en el auditorio diciendo: entonces lo que yo hice hace 5 años, ¿ella no se acuerda? Si está bajo la sangre de Cristo ya quedó borrada. Ya no se acuerda. Pero tu mentalidad religiosa y la ignorancia de esto, por eso les dije no se duerman, hace que muchos de ustedes tengan una carga de pecado innecesaria, totalmente. ¿Por qué? Porque nuestros pecados han sido borrados del mapa. No me acordaré. Oiga, pero todo lo que hice ya quedó borrado. Ahora, así es Dios con nosotros. Pero hay señoras con sus maridos que no son así. Y dicen, ya son cristianos, ya le pidieron perdón hace 20 años de lo que le hicieron hace 40. Y cuando tienen un problema, una situación, lo primero que dicen y hacen es esto: sí, mira, lo recuerdo perfectamente, hace 25 años, es más, hoy, 9 de julio, se cumplen 25 años que tú me dijiste cara de lagartija. Entonces, mira, y entonces el marido te dice: ay vieja, otra vez con lo mismo. Sí, y también esto y también lo otro. Y porque como los maridos somos los peores, somos peores que las mujeres, ¿verdad que sí? Las mujeres no hacen nada, ¿verdad que no? Pero van a perder su salvación, por mentirosos. No sé por qué se da más en la mujer, que siempre trae a la memoria. Se acuerda de aquello que ya Dios ni se acuerda, que está borrado. Escuchen bien, si queremos ser sanos espiritualmente, psicológicamente, mentalmente, no traigamos a la memoria los pecados que ya están borrados. Escúchame, mujer, si ya te pidió perdón el cocodrilo de tu marido, el elefante de tu marido, si ya te pidió perdón, ¿qué hizo Dios con esos pecados? Los borró, ya no se acuerda. Pues bórralos también tú. Y no digas, eres el mismo. Eres el mismo. No has cambiado nada. No es cierto, señora. Sí cambió. Si es nacido de nuevo, ya no es el mismo. Que está en proceso, esa es otra cosa muy diferente. Que está en proceso de que Cristo se forme en él, eso es muy distinto. Pero ya no es el mismo, porque es nueva criatura. Y Dios no se acuerda de sus pecados y está perfecto delante de Dios, el cocodrilo de su marido. ¿Cómo la ve? Entonces, ¿qué tiene que hacer usted, señora? A usted no le voy a decir ni jirafa ni nada. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué tiene que hacer, señora? Ya no diga ni saque lo de tantos años. Y va a ver cómo su marido va a empezar a levantarse así. Porque lo tiene todo cargado y siempre es el mismo, y él es el mismo, y que quién sabe qué. Es más, le voy a decir al pastor, y que ya lo trae. Pobre viejo. Ya déjelo. Mire, Dios ya lo dejó y lo libró de condenación. ¿Quién es el que hace ese trabajo de condenación? El diablo. Deje de ser su aliado. Y ya. No me acordaré más de qué dice,
de sus pecados y transgresiones. Versículo 18. Pues donde hay remisión, perdón de estos pecados, no hay más ofrenda por el pecado, gloria a Dios. Ya no. Ahora, ¿qué nos queda? Que Cristo se forme en nosotros. Por eso debemos ocuparnos en esto. Versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad, los hermanos son los que han creído. Los que no han creído, pues esos no son hermanos, y esos no tienen esta libertad. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Escuche, no por la sangre de toros o de animales. Dice, libertad para entrar por el camino nuevo. ¿Por qué nuevo? Por el camino del sacrificio de Cristo. Vivo, sacrificio vivo, porque Cristo está vivo y nosotros estamos vivos también. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, y Él mismo lo interpreta. Esto es de su carne. ¿Qué significa? De su sacrificio. 21. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Fíjese, ¿dónde aparece aquí Juan Diego? Como intercesor, como alguien que aboga a favor nuestro, dígame. San Gasparín, dije el otro día, ¿verdad? ¿Dónde está? Aquí dice que teniendo nosotros, ¿qué? Un gran sacerdote. ¿Cuál era el trabajo de un sacerdote? Interceder delante de Dios a favor del pueblo, ¿no es cierto? ¿Quién intercede por nosotros allá en el cielo? ¿Necesitamos otro? Ese nos basta y nos sobra. ¿Qué más? Un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos con corazón sincero. ¿A dónde? Pues al lugar santísimo, a la misma habitación de Dios. Para plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Todo esto son metáforas de lavados con agua pura. Es la palabra de Dios. Mala conciencia, nos lavamos y confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Estamos limpios delante de Él. Podemos entrar delante de su presencia. Quítese de su mente de una vez por todas. No quiero que nadie más vuelva a venir conmigo y me diga, pastor, ore por mí, porque usted que está más cerca de Dios. Esa es una mente católica del señor cura que está allí haciendo muchas cosas, que solo él se voltea de espaldas y está haciendo allí rituales, porque solo él puede acercarse a Dios, y usted nada más está allí de espectador. Quítese esa mentalidad católica. La misma posición que yo tengo delante de Dios la tiene usted. Entonces no me vuelva a venir, por favor, con el cuento ese de que usted que está más cerca de Dios. No me venga con eso. Porque en primer lugar no voy a orar y lo voy a empujar al lugar santísimo. Me pasé. Le voy a dar una empujadita yo. No vengas con eso conmigo. Tú puedes directamente acercarte. ¿Qué dice en el versículo número 19? Así que hermanos. No dice así que pastores. ¿Verdad que no? Así que sacerdotes. No. Hermanos, cualquiera. ¿Qué más? Versículo 23. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, y yo añadiría, y no dormirnos. No dejando de congregarnos ni de dormirnos, como algunos tienen por costumbre. Si yo hubiera escrito, lo hubiera puesto allí. Como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, dice, animándoles, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ahora, aquí entramos en el final. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Qué significa
si pecáremos voluntariamente después de haber conocido la verdad. Aquí pecar es rechazar, escúcheme bien, aquí pecar es rechazar voluntariamente el sacrificio de Cristo y preferir el sacrificio de los animales, porque la carta está dirigida a los judíos. Pero ¿cómo aplica hoy nosotros? Pecar voluntariamente sería para alguien que después de habérsele explicado que solo el sacrificio de Cristo es capaz de borrar los pecados, todavía dice, no, pero mi penca de nopales en la espalda, de aquí a Zapopan. No, es que eso no tiene poder. Eso no te hace perfecto delante de Dios. Es más, Dios ya no quiere sacrificios. Ya se sacrificó una sola vez Cristo, ya no hay más sacrificio. No, yo y mi peregrinación arrastrándome de aquí hasta Tepa. Tú dices, pero entiende, por el amor de Dios, Cristo ya pagó todo. ¿Por qué haces todo eso y te vas arrastrando? Pues para ganarme mi salvación. No, no. Y tú le explicas, no. Y le dices, y lo iluminas con la predicación del evangelio. No, mira, Cristo ya murió por ti. Porque si así fuera por lo que tú haces, entonces ¿para qué vino Cristo a morir? Nos hubiera dejado así y que cada quien haga lo que pueda. No, 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 no. No, pero yo voy a seguir con mi penca de nopales. Así me enseñaron mis padres. Eso significa pecar voluntariamente. Lo retomo. Si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento. ¿Qué es recibido el conocimiento? Un mensaje. Aquí la palabra que se tradujo conocimiento es epignosis, que significa, escuchen, esto es bien interesante. Después de haber recibido el epignosis, el conocimiento, significa conocimiento intelectual solamente. De mera información, como un ateo puede tenerlo. Los demonios también creen, tienen conocimiento de que está allí Dios, pero ellos no se arrepienten, ellos no hacen nada. Y esa es la fe de los demonios. Entonces, si nosotros pecamos voluntariamente, se refiere pues a rechazar voluntariamente. Nadie nos está forzando a aceptar a Cristo o a rechazarlo. Y pecar voluntariamente es rechazar voluntariamente ¿qué? El mensaje de que Cristo ya murió una sola vez por nuestros pecados. Y ya no queda más sacrificio por los pecados. Escuchen esto. Si no crees que el sacrificio de Cristo puede borrar tus pecados, yo pregunto, entonces, ¿tú crees que la sangre de los animales los podrán borrar? Ya no queda nada que hacer. Fíjate lo que dice en el versículo 26 entonces. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Eso es lo que queda. ¿No crees? Ya qué más se puede hacer. Una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, es decir, a quienes se oponen a la verdad de que solo Cristo es el único que puede borrar nuestros pecados. Fíjate el 28 y nos vamos sobre el final. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? ¿Cuánto mayor castigo? Aquí castigo significa, viene del griego timoreo, que significa castigar para salvar el honor. ¿Qué significa esto? Que Dios los castigará a todos aquellos que lo han hecho mentiroso, porque no están creyendo que el sacrificio, que el derramamiento de la sangre de Cristo borra sus pecados. Y están diciendo, no, Dios, no te creo. Que con solo creer en el sacrificio de Cristo, ¿no me crees? Ya no puedo hacer más por ti. Lo único que te queda es una horrenda expectación de juicio. Horrendo.
Y si la ley de Moisés cuando era violada tenían que morir, ¿cuánto mayor castigo recibirán aquellos que rechazan que solo Cristo puede salvarnos? Dios tendrá que salvar su honor, proteger su honor, por eso tiene que castigar, porque la gente que lo rechaza de esa manera, voluntariamente están diciendo: Dios, eres mentiroso, porque fíjate que mi penca de nopales es más eficaz. Sea Dios veraz, dijo Pablo, y todo hombre mentiroso. Y finalmente, y si pisoteare al Hijo de Dios, ¿qué significa pisoteare? Viene una palabra griega bien interesante que por nuestra manera de ser les va a sonar, se van a reír. Pisotear viene de una palabra griega catapateo, así como que te pateo, porque cata es debajo y pateo es pies en el griego. Entonces fíjate, poner bajo los pies, por eso se tradujo pisoteare, pero también significa rechazar con desdén, así como: ¿ese es tu ofrecimiento, Dios? No me interesa. Mi religión, lo que me enseñaron mis padres. Pero entiende que sin Cristo no vas a poder. No me interesa. Mi religión es la que me interesa. Y finalmente dice: pisotear al Hijo de Dios, si tuviere por inmunda la sangre del pacto. Inmunda, ¿qué significa? Del griego koinos, que significa sangre común, como la de un animal. Yo estoy convencido que un cristiano verdadero, jamás, para que les toque a todos un jamás un cristiano verdadero va a tener por común la sangre de Cristo. Eso es imposible, ¿sí o no? Al contrario, para nosotros la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, nos limpia de toda maldad. Entonces, a estos que les está hablando, si pecan voluntariamente, si rechazan voluntariamente la sangre de Cristo y pisotean al Hijo de Dios que la derramó, y tienen su sangre como sangre de animales, ¿qué dice el versículo 31? Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Te imaginas? Nada más que ustedes no se preocupen, los nacidos de nuevo. Ustedes, si son nacidos de nuevo, no, el versículo 31 no tiene aplicación para ustedes. Les está hablando a los que pecan deliberadamente. Reitero, no está hablando de pecar y perder la salvación. No, ya vimos todo el contexto. Se refiere a rechazar el hecho de que solo la sangre de Cristo nos puede borrar y perdonar nuestros pecados. Ahora, ¿cuántos tienen ya esa sangre sobre ustedes? Cierren sus ojos un momento. Vamos a tomar un par de minutos. No se vaya nadie, por favor, todavía. Vamos a hacer algo. Es muy posible que aquí haya personas en este auditorio ahora que se han expuesto a esta enseñanza y no tienen a Cristo, no tienen la salvación, pero que quieren reconocer que son pecadores. ¿Hay alguien aquí en este auditorio que quiera entregar su vida a Cristo y sus pecados sean borrados? Levante su mano. ¿Habrá alguien? Hay algunas personas con su mano levantada. Voy a pedir